Y ya estamos aquí de regreso platicando sobre esta ruta de Puente de Alvarado, que es una ruta muy interesante. Tú la puedes realizar fácilmente, solo tienes que llegar al Metro Revolución, empiezas tu caminata ahí en la zona del Museo de la Revolución, caminas hacia Puente de Alvarado, visitas el Museo Nacional de San Carlos, de ahí sales y vas hacia San Fernando. Ahí en el Templo de San Fernando, del que estábamos platicando, de este colegio de propaganda FIDE, que a mí me encanta, y me encanta porque cuando entras observas una réplica del retablo original. Lamentablemente, cuando se cierra el colegio con las leyes de reforma, pues se abandona, sufre saqueo y el altar mayor desaparece. O lo desaparecen. En 1967 se hace un proyecto de restauración y se tiene que reconstruir completamente el altar principal, que es una belleza, aunque es de 1967. Al interior destacan grandes óleos y también los espacios originales como el coro bajo, el coro alto, y a mí me fascina una pintura dedicada a todos los santos franciscanos y sobre todo una escultura en especial que está dedicada a Fray Junípero Serra en la esquina precisamente izquierda del templo. Anexo a este colegio existía un panteón, el panteón que era precisamente para los frailes que eran sepultados en la parte del frente, en el atrio. Con el tiempo, este panteón de San Fernando se convierte en un panteón nacional. Museo Panteón de San Fernando. Camposanto fundado en 1832, anexo al templo y convento de San Fernando en la Ciudad de México. Aquí se encuentran las tumbas de los políticos, militares, gobernantes y personalidades más importantes de la sociedad mexicana del siglo XIX. El último entierro fue el de Benito Juárez, presidente de México, quien falleció en 1872. El lugar es un sitio con gran riqueza histórica y cultural, debido a los hombres ilustres que ahí se encuentran sepultados, así como por el diseño arquitectónico y las esculturas que adornan las tumbas y nichos de sus dos patios. El museo exhibe una muestra sobre la historia y la lucha de personajes de la Reforma que, inspirados en el liberalismo ilustrado de la Revolución Francesa, buscaron la aplicación de la ley para el cumplimiento de sus ideales. A la entrada se pueden apreciar cédulas sobre el liberalismo y la Constitución de 1857. El recorrido público es acerca de los sepulcros de los personajes ilustres ahí inhumados. Entonces, fue durante 1830 aproximadamente que empiezan a llegar a sepultar aquí a personajes muy importantes. De hecho, se piensa en hacer un proyecto en 1835 en un panteón de hombres ilustres. Por eso la calle de atrás se llama Hombres Ilustres. Y entonces se hace una ampliación y el primer panteón, que es el Panteón Chico, que solo tiene 92 tumbas, se extiende hacia el Panteón Grande. El Panteón Grande es magnífico y es muy bonito visitar este lugar porque está abierto. Generalmente cuando hablamos de panteones de 1800 se encuentran cerrados. Por ejemplo, el Panteón del Tepeyac, ahí no hay acceso. Para entrar a este panteón, la Secretaría de Cultura ya lo tomó como un espacio cultural. Entras, te registras con el policía y te deja pasar a conocer primero el Panteón Chico, que es lo que nos recibe. Ahí en ese panteón está el muro y solamente hay una tumba, que es la de Miguel Miramón. Esta tumba de Miguel Miramón realmente ya es un cenotafio, está vacía completamente. Pasas un pequeño pasillito y ya llegas al Panteón Grande. En el Panteón Grande se encuentra el Muro de los Párvulos. El Muro de los Párvulos es un muro especial en el que solo se sepultan a los niños pequeños, niños menores de 3 años. Y es que durante la época de 1830 México pues sufre muchas epidemias importantes en las que mueren también muchos niños pequeños. Hacia esa época todavía se decía, ya se logró un niño después de los 3 años, porque los primeros 3 años eran los más difíciles por las enfermedades. Y ese muro de párvulos está dedicado a todos los niños pequeños. Es hermoso, a mí me gusta ver ese espacio porque destaca precisamente el texto en donde encuentras que en lugar de utilizar por ejemplo la H, utiliza la F, algunas frases muy bonitas también, y
ese patio, en ese patio grande, ya está la tumba de Benito Juárez. Benito Juárez nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García. Estudió Derecho y siguió una carrera política con los liberales. En 1847 fue elegido diputado y en 1855 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción. En 1858 se convirtió en presidente de México y promulgó leyes que eliminaron viejos privilegios del clero. También derrotó a los franceses que invadieron nuestro país en 1862. Fue reelegido en 1871 y se preocupó por expandir la educación y extender las vías de comunicación. Murió de una angina de pecho el 18 de julio de 1872. La tumba de Benito Juárez es muy interesante. Benito Juárez muere en 1872, pero él había prohibido en 1871 que se sepultara a una sola persona más en este lugar. Así que el que hace la regla la rompe y a él lo tienen que sepultar en este lugar. Ahí había sepultado a su esposa un año antes y en 1880 don Porfirio Díaz abre e inaugura este mausoleo hermoso que está a cargo de los hermanos Islas. Ellos hacen la escultura, es una escultura increíble, es una escultura de tamaño natural, es en el que se representa a la patria sosteniendo a su hijo, y Benito Juárez, el rostro, es lo increíble, es precisamente una réplica de la máscara mortuoria que a él le habían hecho cuando fallece ahí en Palacio Nacional. Entonces es idéntico a él en el momento en el que muere. Este lugar, el día 21 de marzo, siempre está lleno de muchos personas que llegan a visitarlo, porque ahí está Benito Juárez, es su mausoleo, ahí está él, no es un cenotafio, es una tumba real y ahí se encuentra. Cuando caminas por este panteón de San Fernando, a mí me encanta, tiene muchas cosas hermosas. Una de ellas es la tumba de Ignacio Zaragoza, bueno, el cenotafio de Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza nació el 24 de marzo de 1829 en el presidio de Bahía del Espíritu Santo, Texas, cuando esta provincia aún pertenecía a México. En 1854 se incorporó a la rebelión liberal respaldada por el Plan de Ayutla. Luchó en defensa de la Constitución de 1857, derrotando a las tropas de Leonardo Márquez, situadas en Guadalajara, Jalisco, y a favor de los principios liberales durante la Guerra de Reforma. Benito Juárez le designó ministro de Guerra y Marina en abril de 1861, cargo que ejerció a lo largo de 8 meses. Derrotó a las tropas invasoras francesas que sitiaban Puebla el 5 de mayo de 1862. Ignacio Zaragoza contrajo fiebre tifoidea y falleció en la ciudad de Puebla el 8 de septiembre de 1862. Ignacio Zaragoza lo sepultan en este lugar, a su esposa que había muerto 6 meses antes también en la tumba número 703, ahí está, Rafaela Padilla. Después trasladan sus restos junto con su esposo ahí a la tumba de Ignacio Zaragoza y más adelante se los llevan allá a la zona de Puebla, en el Fuerte de Loreto, en donde se encuentran ellos dos. Entonces es una historia muy bonita de este panteón de San Fernando que actualmente están, pugnando por hacer también visitas guiadas caracterizadas. En la noche de museos, forma parte de la noche de museos, tienes que visitarlo en la noche, y también en Día de Muertos. Es un lugar muy interesante que nos habla de toda la historia de México, de personajes que nunca pensarías que iban a estar juntos. Cuando sales de este lugar te encuentras ya con el último sitio a visitar de esta ruta de Puente de Alvarado, que es el Templo de San Hipólito. Templo de San Hipólito. El Templo de San Hipólito, localizado en el cruce del Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, es un sitio de gran trascendencia histórica y cultural, constituyendo uno de los centros de peregrinaje religioso más importantes de la Ciudad de México.
Este templo fue edificado en el sitio donde los españoles sufrieron el mayor número de bajas registradas durante la Batalla de la Noche Triste, acontecida el 1 de julio de 1521, fecha en que los aztecas infligieron una de las principales derrotas militares a las tropas españolas, al grado que éstas estuvieron a punto de ser aniquiladas. Los sobrevivientes huyeron por la calzada de Tacuba, hoy Puente de Alvarado, hasta refugiarse en un sitio conocido como el Árbol de la Noche Triste, localizado a 4 kilómetros al poniente. Tras la conquista de Tenochtitlán, en el espacio que hoy ocupa el templo de San Hipólito se mandó edificar una ermita que conmemorara a los muertos en la batalla, iniciando en 1559 la edificación de un templo de mayor tamaño dentro de un conjunto que incluiría también un hospicio destinado a la atención a enfermos mentales, concluyéndose su construcción a finales del siglo XVII. El templo de San Hipólito se estableció precisamente en donde estaba la capilla dedicada a los mártires, a estos mártires españoles que habían muerto aquella noche del 30 de junio de 1520 por llevar, decían, la palabra de Dios al Nuevo Mundo. Cuando hay algunos personajes que dicen que realmente ellos mueren por ambiciosos, por andarse llevando tanto oro y que no pudieron salir en esa noche triste. Ahí se establece esta primer capilla que va a dar paso a la iglesia de San Hipólito. ¿Y quién fue San Hipólito? ¿Por qué San Hipólito? ¿Por qué se le dedica a él? Porque el 13 de agosto de 1521, año en el que cae México Tenochtitlán, en el santoral católico aparece precisamente la devoción a San Hipólito. De San Hipólito ya ni siquiera lo podemos ver. San Hipólito era un soldado romano, entonces está ataviado a la usanza de los soldados romanos. Y este lugar se hizo muy famoso ya con el tiempo, porque llega Fray Bernardino Álvarez, quien compra este terreno y hace el hospital de San Hipólito. Los Hipólitos son también una orden hospitalaria y es una orden mexicana. Fray Bernardino Álvarez, que sale del hospital de San Juan de Dios como enfermero, se dedica a apoyar a aquellos enfermos mentales y para eso crea el Hospital de San Hipólito. El Hospital de San Hipólito, muchos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes lo visitaron cuando fue la Hostería del Bohemio. Así que para los que se dieron una vuelta por allá hace como unos 10 años, estaban precisamente en el manicomio de San Hipólito. Yo espero que te haya gustado mucho este recorrido, que te des una vuelta por este lugar, que llegues allá al Monumento a la Revolución y que camines y descubras todas las bellezas de este paseo de Puente de Alvarado. Y nos escuchamos el próximo domingo a las 9 de la mañana aquí en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.